Imaginen por un momento que deciden instalar un sistema de seguridad de última generación en casa. O sea, invierten en sensores de movimiento, alarmas, un circuito de video impecable y lo instalan pensando, de forma completamente lógica, en mantener los peligros afuera, ¿no? Claro, en protegerse del mundo exterior, que es lo que haría cualquiera. Exacto. Pero digamos que una noche están revisando la configuración en la pantalla y se dan cuenta de un detalle bastante perturbador. Las cámaras no apuntan hacia la calle. Uy, no me digas. Sí, resulta que están apuntando directamente hacia el interior de la casa, vigilando la sala de estar. ¡Wow! Fíjate que ese es un cambio de perspectiva súper inquietante. Porque de repente, la lógica de todo el sistema ya no se trata de defender el perímetro contra un invasor, sino de observar rigurosamente qué sucede adentro. O sea, vigilando a los propios habitantes, para asegurarse de que nadie rompa las reglas de la casa. Y bueno, ese es exactamente el salto mental que vamos a dar hoy en esta inmersión profunda. Especialmente para quienes estudian ciencias políticas, sociología o para cualquiera que de verdad quiere entender cómo funciona el poder del Estado. Totalmente de acuerdo. Hoy nuestra misión es explorar la evolución de la institución policial. Pero, y esto es clave, no lo vamos a hacer desde la narrativa de las películas de acción o, no sé, las series policíacas. Sí, cero Hollywood hoy. Exacto, cero Hollywood. Vamos a examinar esto desde la sociología. O sea, la policía como una herramienta fundamental de control social diseñada a lo largo de la historia para proteger y perpetuar los intereses de las clases dominantes. Y para lograr esto con rigor, nuestra conversación se va a fundamentar en investigaciones sociológicas e históricas muy concretas. Principalmente nos apoyamos en los análisis de Manuel Martín Fernández sobre la profesión policial. Ajá, que son buenísimos. Sí, él desglosa toda la inercia institucional y la estructura profunda del Estado. Y bueno, vamos a cruzar esto con el trabajo de Fernando Reinares sobre cómo los gobiernos manejan la información táctica y las agencias de seguridad, sobre todo en tiempos de crisis. Ahora, antes de sumergirnos de lleno, creo que hay que establecer algo fundamental para quienes nos escuchan. Estamos tocando temas bastante sensibles sobre el poder, el monopolio de la fuerza y, digamos, los regímenes políticos. Temas que siempre generan debate, claro. Sí, y por eso nuestro objetivo hoy es mantener una postura completamente imparcial. No estamos aquí para tomar partido político ni para juzgar ideologías, ya sean de izquierda o de derecha. Así es, no respaldamos posturas, solo analizamos los textos. Exacto. Simplemente vamos a exponer la mecánica sociológica e histórica detrás de la seguridad del Estado, tal cual la presentan los autores, para entender cómo operan estos engranajes en la vida real. Y fíjate que es una mecánica que curiosamente no comienza en los códigos penales ni en las academias militares, sino en la profundidad de la psicología humana. O sea, para entender la fuerza física, primero hay que entender la presión psicológica. Bien. Vamos a desempacar esto porque me parece fascinante. Sabemos que el concepto moderno de control social fue estructurado por sociólogos clásicos como E. Ross a principios del siglo XX. Ajá, en 1901 para ser exactos. Exacto. Pero la verdadera clave para entender por qué la sociedad acepta ser controlada viene de la teoría psicoanalítica, de Freud. Se plantea que la sociedad no se mantiene unida por pura magia, o por el simple miedo a una ley escrita en un papel. Claro, no es solo el miedo al castigo. Exacto, sino porque los individuos renuncian voluntariamente a ciertos instintos primarios. Es casi como, como firmar unos términos y condiciones psicológicos, ¿no? Entregamos nuestra libertad instintiva a cambio de una especie de actualización de seguridad para poder convivir en sociedad. Esa analogía me encanta, porque lo fascinante aquí es que la cohesión social real surge precisamente de ese autocontrol interno. A cambio de reprimir ciertas conductas agresivas o superegoístas, la sociedad nos da satisfacciones psíquicas vitales. Como sentirnos seguros, ¿verdad? Exacto, la seguridad física y la integración en una comunidad. Es decir, el mecanismo de control social más efectivo es el que opera dentro de la mente de cada persona. O sea, el mejor policía es el que ya llevamos dentro. Totalmente. Pregunta sociológica ahí es, ¿qué pasa cuando ese contrato se rompe? Porque siempre hay alguien que lo rompe. Cuando alguien decide ignorar esos términos y condiciones, pues el autocontrol falla. Y ahí es justo donde entra la policía. Opera como la herramienta principal de control social directo.
Básicamente es la manifestación física y coactiva de ese límite que ya no te pudiste poner tú mismo. Pero la forma en que el Estado ejerce este control directo hoy es súper distinta al pasado, ¿no? O sea, estaba leyendo que en las épocas premodernas, por muy absolutista o tirano que fuera un rey, en realidad carecía de la capacidad económica para mantener un control social unificado. Sí, eso es vital entenderlo. En la era premoderna, las limitaciones económicas y tecnológicas eran enormes. Un rey medieval no tenía ni el presupuesto ni la logística para pagarle a una fuerza policial nacional desplegada en cada rincón de su territorio. Claro, no tenían bases de datos ni patrullas. Para nada. Dependían de sus guardias personales o, peor aún, de los ejércitos privados de la nobleza local y de firmas de seguridad privada de la época, digamos. Y eso me imagino que generaba un problema gigante para el poder central. Enorme. Al no tener el monopolio de la fuerza, dependían de alianzas súper frágiles. Pero a medida que avanzó la tecnología, mejoraron las comunicaciones y las élites lograron centralizar el poder económico, pues las reglas del juego cambiaron drásticamente. Y ahí es cuando el Estado moderno se levanta y dice, a ver, el monopolio absoluto del uso de la fuerza es innegociable. Exactamente. El Estado elimina rápidamente cualquier cuerpo de seguridad o milicia creada por iniciativa popular. Solo tolera que otros grupos manejen cierto grado de fuerza, como la seguridad privada corporativa, si esos grupos sustentan los intereses de la misma élite. Si no los borran del mapa, o sea, la policía termina actuando como la última ratio, el último recurso de control social para mantener el status quo de la clase dominante. Pero, a ver, aquí tengo un desafío. Adelante, dime. Una duda monumental. Desde la perspectiva de la ciencia política, si aceptamos que la policía es una herramienta diseñada para servir fielmente a la élite que gobierna, ¿qué ocurre cuando ese régimen político se cae por completo? Buena pregunta. Digamos que un gobierno es derrocado y entra uno nuevo, con una ideología diametralmente opuesta. O sea, ¿el nuevo líder no despediría simplemente a todos en la policía y empezaría de cero para asegurarse lealtad? Fíjate que la intuición nos diría que sí. Pero si conectamos esto con el panorama general de las instituciones, la sociología nos demuestra que hacer eso es casi imposible. Y aquí entra un concepto clave que abordan las fuentes, que es la inercia organizacional. Inercia organizacional. Ajá. La permanencia de la institución policial en su estructura más básica está súper garantizada, casi sin importar qué régimen ocupe el poder político. Espera. ¿Incluso si los nuevos líderes desprecian ideológicamente lo que hacía la policía del gobierno anterior? Totalmente. O sea, un nuevo líder puede llegar con la mejor intención de purgar la institución, cambiarles el uniforme, nombrar nuevos directores, hacer reformas radicales. Pero la verdad es que sus intentos desde el exterior casi siempre fracasan. ¡Wow! ¿Por qué? Porque las organizaciones policiales tienen una cultura interna muy arraigada. Tienen una inercia propia tan masiva, orientada a conservar el orden, que terminan sobreviviendo los políticos que intentan reformarlas. Resisten estructuralmente cualquier cambio hasta que cambian las condiciones sociales de fondo. O sea que el político llega, se sienta en la silla pensando que tiene el volante de esta enorme maquinaria represiva, pero resulta que la máquina pesa tanto que sigue moviéndose en la misma dirección. Exacto, es una interrelación súper compleja. ¿El poder utiliza a la policía? Sí, pero la policía también condiciona al poder con su pura existencia. Y me imagino que eso genera un nivel de paranoia brutal en el gobierno central. Porque si tienes una institución con semejante inercia, que es absolutamente vital para que tú mantengas el poder, pero a la vez tiene lógicas internas que no controlas, ¿cómo evitas convertirte en rehén de tu propia policía? Bueno, esa es la pregunta del millón. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque preparé una analogía corporativa para entender la solución que encuentran los gobiernos. A ver, cuéntame. Imagínate a un director ejecutivo, un CEO, que empieza a sentir mucha paranoia por el inmenso poder que está acumulando su vicepresidente de ventas. Sabe mucho, controla a los clientes. ¿Qué hace el CEO? ¿Lo despide? No, porque si lo despide arriesga la empresa. Lo que hace es crear un segundo y hasta un tercer departamento de ventas. Todos hacen exactamente lo mismo. Sus funciones se superponen y se la pasan peleando entre ellos por las mismas cuentas. Ah, claro, generando caos interno. Exacto. Para la empresa, en términos de eficiencia, es un desastre absoluto. Pero para el CEO es una jugada perfecta,
porque ninguno de los vicepresidentes logra acumular suficiente poder para quitarle el puesto. Fíjate que esa analogía describe de manera perfecta lo que los autores llaman la multiplicidad de cuerpos policiales. Es exactamente eso. O sea, los gobiernos fragmentan a la policía a propósito. Totalmente. Mantienen una superposición constante de funciones entre varias agencias. Tienes policías nacionales, guardias civiles, fuerzas provinciales y, claro, policías municipales. Pero operativamente eso en las calles tiene que ser una pesadilla. O sea, investigaciones cruzadas, agencias que no se comparten información. Genera conflictos de competencia todos los días. Pero, y esto es fundamental, para el Estado, esa ineficiencia técnica es un precio que pagan con mucho gusto a cambio de seguridad política. Ya, claro, dividir y reinarás. Exactamente. La multiplicidad evita que el poder armado se concentre en un solo mando unificado que pueda dar un golpe de Estado. Al tener varias agencias, digamos que se vigilan y compiten entre sí. Y los textos mencionan un contraste súper marcado sobre cómo se dividen estas tareas, ¿no? Especialmente la diferencia operativa y de filosofía entre fuerzas rurales o nacionales, como el modelo histórico de la Guardia Civil, frente a las policías locales o municipales urbanas. Sí, ese contraste es clave para entender las prioridades del Estado. Históricamente, las fuerzas como la Guardia Civil se desplegaban en unidades pequeñitas por todo el ámbito rural. Pero, ojo, su propósito principal no era necesariamente el servicio al ciudadano o rescatar gatitos de los árboles. Ajá, entonces, ¿qué era? Era el control territorial absoluto. Eran labores de recolección de inteligencia para el gobierno central y represión de cualquier delincuencia marginal rural. Básicamente, eran los ojos y oídos armados del Estado en cada rincón del país. Ok, mientras que en el otro extremo tienes a las policías municipales, que operan en las ciudades, que son los agentes que ves patrullando la cuadra, que conocen al de la panadería, que están súper integrados en la comunidad. Exactamente, tienen muchísima más proximidad. Pero lo que me voló la cabeza de la investigación es que la sociología revela que los gobiernos centrales ven estas policías locales con una desconfianza política profundísima. O sea, ¿por qué el gobierno nacional sospecharía tanto de la policía que mejor se lleva con los vecinos? Pues por una razón estrictamente jerárquica y política, ¿eh? Porque escapan a su mando directo. Ah, claro, responden a los alcaldes. Exacto. Al estar bajo el mando de gobiernos descentralizados, no rinden cuentas directas a la élite del poder central. Y para el Estado, eso es una variable incontrolable. Por eso intentan sistemáticamente limitar lo que pueden hacer estas fuerzas locales. Las infravaloran a propósito. Sí, buscan someterlas a gobernadores civiles o de plano limitan sus funciones a pura infracción administrativa, como multas de tránsito o ir a callar una fiesta por ruido. O sea, les dicen, ustedes ocúpense de los vecinos molestos, que de la verdadera información clasificada nos encargamos nosotros. Tal cual. Todo se reduce a evitar la concentración de poder. Y esta obsesión del Estado por controlar sus herramientas no solo dicta cómo se fragmentan, sino cómo se organizan por dentro. Y ahí entra el tema de la militarización. Que es fuertísimo, porque desde sus orígenes modernos se concibió a la policía bajo una doctrina militar. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Si alguien ve a la policía con camuflaje y armas largas, pues asume que es para responder más rápido a una emergencia, ¿no? Esto plantea una pregunta importantísima, porque aunque nos vendan la idea de que es pura eficiencia táctica, la militarización genera un problema social gravísimo. Sociológicamente, impregnar a una institución civil de jerarquía estricta y disciplina vertical hace que la defensa del orden público se confunda con la defensa nacional. O sea, empiezan a ver a la gente en la calle no como ciudadanos, sino como el enemigo interior. Exacto. Se instala esta doctrina de guerra. Y cuando asumes que estás en guerra, ya no tratas con infractores, tratas con tropas enemigas a las que tienes que abatir. Y me imagino que eso aísla por completo a la policía de la sociedad. Por supuesto, las comunidades empiezan a ver a la institución con un recelo constante. La perciben puramente como una herramienta de represión estatal que sirve a la élite, y no como algo que los protege a ellos. Y bueno,
Fíjate que esta dinámica de control absoluto se vuelve exponencialmente más oscura cuando dejamos la calle y pasamos al tema de la inteligencia y las unidades antiterroristas. Uy, sí. Ahí entramos en terreno pantanoso. Sí, porque cuando el Estado enfrenta amenazas asimétricas como grupos clandestinos, los uniformes no sirven para nada. Tienen que depender de informantes, infiltrados y recolección masiva de datos. Y encontré un caso histórico en los textos que me dejó helado. Ah, ¿el caso de Canadá? Sí, el caso de la crisis de octubre en Canadá en 1970. Es un caso de estudio brutal para la ciencia política. A ver, cuéntales un poco cómo fue la historia oficial y qué pasó en realidad. Pues mira, superficialmente, la historia oficial fue que un grupo separatista radical de Quebec, el FLQ, secuestró a un ministro y a un diplomático. La respuesta del gobierno central canadiense fue aplastante. Declararon la ley marcial en tiempos de paz. Algo loquísimo para Canadá, ¿no? Sí, sacaron al ejército a las calles, suspendieron libertades civiles y arrestaron a cientos de personas sin derecho a un abogado. Y durante décadas, la excusa oficial fue que los analistas de inteligencia de la policía habían sido súper incompetentes y le entregaron informes exagerados al primer ministro, jurando que venía una revolución armada. Claro, la clásica narrativa de fue un error de inteligencia, los políticos actuaron de buena fe. Exacto. Pero años después, desclasifican los documentos y sorpresa. Los investigadores descubren que los informes originales de la policía eran precisos y súper comedidos. No exageraron nada. Evaluaron la amenaza de forma súper realista. Lo que significa, obviamente, que la decisión de sacar a los militares a la calle no fue por mala asesoría. Fue una manipulación deliberada, 100%. Los propios políticos del gobierno central manipularon la información de seguridad para crear un pánico artificial. Y todo esto con un propósito sociológico muy claro. Aplastar a la oposición política, digamos. Tal cual. Usaron el monopolio de la fuerza y la excusa del terrorismo para intimidar y silenciar a sus oponentes políticos pacíficos, a los nacionalistas. O sea, resolvieron un problema de competencia política usando la estructura represiva del Estado. Nos demuestra cómo el control jerárquico subordina la seguridad a las necesidades de la élite que está en el poder. Sí, manipulan el sistema a su antojo. Ya sea fragmentando a la policía para que no tengan poder, militarizándolos para asegurar que obedezcan ciegamente, o directamente manipulando sus reportes de inteligencia. La línea entre combatir el crimen y reprimir la disidencia se borra a propósito para mantener el status quo. Es como ver el mecanismo interno de un reloj gigante al que le acaban de quitar la tapa, ¿no? Esa es la imagen, sí. A ver, vamos a hacer un resumen rapidísimo de todo esto para asentar las ideas, porque ha sido denso. Hoy exploramos cómo la policía no es solo una respuesta técnica a los asaltos. Es una herramienta sofisticada que nace de nuestra propia psicología. Sí, de esa renuncia instintiva freudiana a la que nos sometemos. Exacto. Y vimos que históricamente el Estado, cuando ya tuvo los recursos económicos y tecnológicos, acaparó el monopolio de la fuerza. Y descubrimos que la ineficiencia, o sea, los choques entre policías nacionales, guardias civiles rurales y policías locales, no es un error. Es diseño. Es diseño puro. Un divide y reinarás para que el gobierno no pierda poder. Y bueno, por último, cómo esta inmensa inercia organizacional sobrevive a los cambios de gobierno, mientras que la inteligencia estatal puede ser distorsionada para silenciar opositores, como vimos en Canadá. Un panorama complejo. Y la verdad, para cerrar esta inmersión profunda, me gustaría dejar sobre la mesa un pensamiento final, muy provocativo para quienes nos escuchan. A ver. Una proyección basada justo en lo que discutimos. Si aceptamos que estas instituciones policiales físicas tienen una inercia casi imposible de romper y que siempre han servido a los intereses de las élites, ¿qué pasa cuando este control social abandona la calle y se vuelve completamente digital? La vigilancia mediante inteligencia artificial, los algoritmos predictivos. Exacto. La gran pregunta es, ¿van a heredar estas redes algorítmicas esa misma inercia institucional y esos mismos sesgos elitistas que advertían los sociólogos? Porque podríamos estar construyendo una policía perfecta, omnipresente, de la que no haya forma de defenderse. Claro, porque ni siquiera tiene un cuerpo físico al que le puedas protestar o que puedas reformar en el Congreso. Exactamente. Opera por debajo de nuestra percepción pública, pero sigue evaluando, en silencio, quién es una amenaza para el sistema. ¡Wow! Eso es un cierre que te deja pensando.
la verdad. Empezamos hablando de instalar cámaras de seguridad que nos vigilan en secreto en la sala de la casa y terminamos con algoritmos invisibles que vigilan nuestra vida entera. Un salto enorme, pero es la evolución del mismo mecanismo. Definitivamente. Bueno, nos llevamos muchísima información valiosa para analizar. A quienes nos escuchan, gracias infinitas por acompañarnos en esta exhaustiva exploración de la sociología del control estatal. Ha sido un verdadero placer analizar estas fuentes. Así es. La invitación queda abierta para seguir cultivando la curiosidad y, sobre todo, nunca dejar de cuestionar las estructuras de poder que operan a nuestro alrededor. Hasta la próxima inmersión. Hasta la próxima.